es lo importante, ¿verdad? Adelante, hermanos. Adelante, adelante. Dios les pague. Sí, hermano Fernando, Dios le pague por su hermoso aporte. Pues bueno, esta partecita sobre lo que es la fe, sobre lo que es ¿verdad? Cómo se debe a quién se debe de acudir primero. Parece que como que lo detallamos mucho, muy hermoso, ¿verdad? Hubo grandes participantes, el eterno Dios ha estado con nosotros. Yo quisiera, mi hermana Lunita, nomás que no sé si todavía está porque ella pidió un tema cuando recién entró. No sé si todavía, a ver, hermano Fernando, despiértela, mándele, no sé, algo, una serenata, o no sé. Hay que cantarle las mañanitas, yo creo que está de plácemes. ¿Qué pasó, hermana Lunita? ¿Dónde se fue, pues? Esta era la que Hermano, llevaba hermana Lunita, a la una, hermana Lunita a las le tocó dos. arrullar al bebé y se durmió ella. Yo Ok, creo que sí. ok, bueno, aquí voy a poner otro tema, hermano Fernando. Espero no sea incómodo, pero mi hermana Lunita dijo y puso un tema, porque yo antes de ponerle aquí, antes de felicitar y festejar aquí a mi hermana Lunita, yo le puse, pone el tema. Yo ya traía uno, dos, tres, cuatro pretemas o prepláticas para abordarlas, pero vi que ya hubo participantes y ya comenzamos a guiarnos con el tema. Y ahorita este tema lo pulimos muy bien, se me hizo muy hermoso, todos aportamos, aunque el mundo no es de la iglesia, pero la verdad se portó como cuando invitas a alguien, ¿verdad? A tu casa, o no sé, un amigo o alguien así. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Yo ya en Estados Unidos les voy a compartir algo que a mí me pasó. Sí, En Estados hermano, Unidos, permítame. Es que, hermano, si nosotros somos cristianos, estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, entonces no es que si yo soy de esta denominación o de esta otra, si nosotros somos cristianos, debemos estar en sintonía y de acuerdo en lo que estamos hablando. Sí, yo- Sí, yo- exactamente, sí, exactamente. Entonces yo, por ejemplo, a mí en esa ocasión, yo les voy a decir lo que me pasó. Me pasó exactamente igual que aquí. Yo me acababa de mudar a Phoenix, Arizona. Tenía, no sé, 2 días. Por una situación me cambié. Y cuando llegué ahí, estaban los vecinos y resulta ser que parece como que se pusieron de acuerdo. Estaban puro enfrente de mí un testigo de Jehová, a un lado estaba un mormón y a un lado estaba un pentecostal. Y los tres salieron, pues quiere que le ayude, pues en aquel entonces estamos hablando más de 15 años atrás. ¿Quiere que le ayude? sí, Sí, cómo no, adelante. Me ayudaron. Total que ya andamos bien cansados, como eso de las 11 de la noche, y allá se usa mucho una parte que se llama asado o barbecue. sí. No, no sé si lo conozcan, es como un hornito que se pone en la parrilla y ahí ese pues carne o lo que sea. Bueno, Ah, sí, estamos, sí, 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 estábamos sí. comiendo y ya era la 1 de la mañana y ya hasta que por ahí salió el testigo, dije, bueno, no, pues yo creo en esto. Este me dijo, ¿tú de qué religión? No, pues yo soy de la luz del mundo. No, pues yo soy evangélico. Y la verdad nos la pasamos bien padre y creo que se está volviendo a repetir la historia. Y esto lo quiero yo poner con antelación porque quisiera yo, ¿verdad? Darle el gusto y para mí es un placer hablar de nuestra fe. Decía el mundo, es que si todos somos, creemos en Cristo ¿verdad? O cristianos, debemos de estar en sintonía. Ok, por eso hago con antelación esta advertencia para lo siguiente. Me decía mi hermana Lunita, es que yo quiero hablar sobre esa obra que Dios hace en los corazones para recibir la elección de Dios, es decir, para recibir al que Dios ha elegido. Y yo quisiera primeramente preguntarle a mi estimadísima hermana Karen si lo podemos abordar con su colaboración o trae por ahí otra cosa de la cual quisiera ya hablar. Adelante, hermana Karen. Sí, hermano, sí, pudiéramos,
abordar el tema. Siempre digo yo algo, ¿verdad? Y es muy importante recalcarlo. Es bonito compartir los temas de relevancia y de fe que tanto como la Iglesia La Luz del Mundo como otras doctrinas poseen. Es bonito escuchar. Ciertamente recuerdo unas palabras del hombre de Dios que decía que nosotros estamos en el mundo y de esa forma al estar en el mundo, diciendo él, poniendo estas palabras por encima de todo, ¿no? Pero que nuestro pensamiento esté por sobre encima de lo demás. Ajá. Entonces, siento que como es verdad, no es algo que nosotros ocultemos porque la iglesia de Dios pues está expuesta. Nosotros no ocultamos nada, los temas que nosotros hablamos, no incluso no solamente nosotros lo hablamos, es lo que quiero decir, sino que pues nuestras explicaciones, todo lo que hace la Iglesia a la Luz del Mundo está expuesta, ¿no? Está expuesto ante los ojos, ante el escrutinio público y ante la verdad del mundo, ¿no? Prueba de ello, pues, si me permite compartirles, pues, las santas cenas que se efectuaron en este fin de semana pasado, que estuvo aquí en Veracruz. Yo estoy aquí en Veracruz y pues algo muy hermoso, maravilloso, algo nunca antes visto. De hecho, hasta en los encabezados de los periódicos decía algo histórico, que precisamente proviene de eso, ¿no? De esa fe preciosa que Dios ha hecho en nuestro corazón. Pero sí, hermano, estamos abiertos a hablar de este tema y pues no sé si usted o el hermano Fernando quieran empezarlo. Aquí yo voy a estar para apoyar. Yo le pague mi estimísima hermana Karen. Ok, pero yo para poder empezar este tema, no sé cuánto nos vaya a llevar o no sé cómo vaya, ¿verdad? A darse el tema en relación a la, vamos a decirlo así, a la organización, ¿verdad? Del mundo. Él dice que él es bautista. Ok. Yo quisiera que entre los uno, 2, 3, 4 que estamos aquí, lo lleváramos a cabo y vamos a hacer muy así como como hasta ahorita hemos hecho esa plática tan amena, tan hermosa, lo tocáramos con una suavidad en la cual ni siquiera se sienta como algo incisivo. No sé si me entiende. Sí, hermano, sí. Ok, que no Sí, sea hermano, incisivo, que no sea perdón, perdón. incisivo, que no sea incisivo ni decirle, es que tú el mundo estás mal. No, no, no. Quiero que en esta ocasión, yo así lo deseo, sea algo, como lo decía mi hermana Karen, como alguien que, yo se los voy a poner así, como por ejemplo, como alguien está dando clases, por ejemplo, mi hermana es maestra. Yo soy ruso o yo soy hebreo, mi hermano, Fernando, dale cuenta que él fuera, no sé, chino, mi hermana de cuenta que fuera coreana, y de cuenta que mi hermana Lunita fuera, no sé, tailandesa, pero a final de cuentas, el mundo va a llegar y nos va a decir, miren, yo conozco como cultura esto y esto y esto y esto, y cada quien va a aportar como si fuese una cultura, conocimiento, verdad y educación que tenemos en cada país. Yo así lo quiero puntualizar, yo así lo quiero poner, verdad, con antelación. Ok, vamos a abordarlo sin tanto preámbulo. El mundo, ahí te va, fíjate el mundo. Nosotros somos, fíjate bien, nosotros somos la iglesia o pertenecemos a la iglesia, nos reunimos a la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, donde nosotros creemos como fundamento que quedó escrito en las Sagradas Escrituras en Efesios 2:20. Edificaos pues sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué me tienes tú que aportar al respecto, Edmundo? Adelante. No, pues es una cita bíblica que allí está, ¿no? Y yo la entiendo perfectamente.
¿no? Ustedes pueden desarrollar el tema, yo soy respetuoso de lo que ustedes digan, yo escucho nada más, algo tengo que aprender, a lo mejor tengo algunas cosas, tengo mucho que aprender todavía, ¿no? Yo sé que Cristo fundó la iglesia, y el fundamento son los apóstoles, porque ellos son los que Cristo eligió para eso, ¿no? Él es el ángulo, Jesucristo es la piedra angular y los apóstoles son el fundamento. Ok, Entonces, perfecto. adelante, hermano. Excelente. Ok. Entonces, quisiera yo, ¿verdad? Ya dio él su postura, aunque un poquitito, así como se me hizo un poquito tímido, pero a la vez se me hizo muy sincero. Edmundo, te felicito mucho. Quisiera comenzar con mi hermana Karen, o quiere que empiece mi hermano Fernando, hermana Karen. En el entendido, como lo está diciendo Edmundo, que él también reconoce sobre la escritura bíblica, lo que dice que el fundamento, pues, es algo muy claro. Nosotros en la Iglesia La Luz del Mundo creemos no solamente en los apóstoles de aquel tiempo, no solamente creemos en que el Señor Jesucristo instituyó su iglesia y dejó, sino que creemos que en la actualidad existe esa autoridad. Creemos que en la actualidad es imprescindible nosotros creemos que para nuestra salvación es imprescindible la palabra apostólica. Creemos que la escritura como único fundamento de fe, se me fue la palabra, como el único testimonio de fe, ajá, pues la escritura nos dice de la forma en que vamos a poder determinar y conocer las características que tienen los enviados de Dios. A través de eso, creemos que la escritura nos hace responsables, como regla de fe. Dios le pague, hermano, así es, como la regla de fe. Y que esa misma regla de fe nos hace responsables. Si es bien cierto, nadie, ¿verdad? Nadie tenemos pues la posibilidad de escoger en dónde nacer bajo la cultura de fe que tenga nuestra familia. Pero cuando nosotros crecemos, como lo dice mismo en la escritura, andar por los caminos, preguntar, buscar cuál es el buen camino, y cuando lo encuentres, anda por él. Ajá. Porque nosotros creemos que, si bien es cierto, nacimos durante muchos años en una estructura de fe familiar, doctrinal, cultural, cuando nosotros crecemos tenemos la responsabilidad de indagar cuál es ese buen camino. Porque ya no será, así es, Dios le pague, hermano, en Jeremías, ya no serán los abogados de nosotros nuestros padres, sino que nosotros somos ya responsables de esa salvación que nos habló nuestro Señor Jesucristo, y que es nuestra responsabilidad como seres humanos buscar, indagar, conocer, escudriñar, para de esa forma encontrar, como dice la escritura, ese buen camino. Y con la libertad que Dios nos dio, abrazar esa fe y perseverar en ella, para, como decíamos hace rato, ¿verdad?, llegar a la plenitud de la estatura de la fe en Cristo. Ese es mi aporte, hermano. Excelente, excelentísimo, mi hermana Karen. Ahora sí que empezamos con los motores a toda velocidad, y empezamos con un sentimiento de honestidad, a lo cual alabo al eterno Dios y elogio a la persona de el Señor Edmundo.
¿Qué tan importante serán, Edmundo, de acuerdo al conocimiento que tú tienes en la organización en la cual tú perseveras, en la cual tú asistes? Yo te quisiera preguntar, ¿cuántas veces se reúnen ustedes en su organización, Edmundo? Pues son 4 veces a la semana. Cuatro En, veces, 4 veces a la semana. Ok. ¿Alguna vez ustedes tocaron el tema apostólico? sí, sí se ha visto, sí, sí, se ha tocado ese tema. Pero ahorita yo quisiera que ustedes sean los que expongan el tema, ¿verdad? Me parece fantástico, Edmundo. Dios te pague, la verdad, te lo digo con sinceridad. Dios te pague porque nosotros vamos a abrir nuestro cofre que hemos recibido. Y yo Sí, con sí, mucho, y yo sin, pero, con mucho gusto lo vamos a dar a conocer. Hermano, sí, hermano, sí, hermano Fernando, sin preocupación, hermano, yo escucho y soy respetuoso que bueno, me da de, muchísimo gusto, de, la verdad. del punto de vista que tengan. Si acaso es necesario, haré algún comentario, pero no para estar rebatiendo, solamente para ver si estoy bien o estoy mal. Excelente, excelente. Hermano Fernando, quiere usted continuar con el aporte de nuestra hermana Karen o yo comienzo, hermano? Yo quisiera platicar con Edmundo. Sí, Yo sé adelante, que hermano, él adelante. es una persona profesional, una persona pensante. Quisiera hacerle una pregunta para poderle explicar lo que quiero, lo que a mí me explicaron, me enseñaron. Yo también quiero compartirlo con el mundo, pero antes de compartírselo, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que nosotros, yo, usted, la hermana Karen, el hermano Mar, la hermana Lunita, cree que nosotros traemos los mismos miembros que Dios le puso a Adán al principio? Es decir, 2 manos, porque aquí tenemos 2 manos, 2 ojos, una nariz, una boca. ¿Cree usted que traemos los mismos miembros que Dios le puso a Adán desde aquel entonces hasta ahorita? ¿O ha habido un cambio? Antes nomás andaba Adán con un pie, ahora andamos con 2 pies. Esa es la pregunta Este, que le hago. bueno, si, si Adán es el prototipo de nosotros los humanos, entonces debe de ser igual, ¿no? Pero cuando vamos a la Biblia y Dios nos hace eh, una exposición que nosotros como cristianos somos como nuestro cuerpo, unos somos manos, unos somos cabeza, otros somos pies. ¿Para qué? Porque como decía el hermano hace rato, nosotros ahorita aquí hicimos un pastel y que salió muy rico, porque a fin de cuentas ese pastel es el pastel de la fe, ese es el tema, ¿no? Eh, Ujú. eh, Bueno, la pregunta que quise hacerle es en el cuerpo físico. No si somos manos o somos pies, no. El cuerpo físico que tenemos nosotros ahorita. Mire, ahí está el hermano Mar en grande. Tiene 2 ojos, tiene una nariz, una boca, dos. La pregunta es, Adán, también como el hermano Omar, tenía 2 ojos, una nariz. No que él fuera una nariz, no. Si las tenía igual, o ya cambiamos. ¿Era una nariz con una fosa nasal o tenía dos? ¿Tenía nomás una oreja o tenía 2 orejas? Esa es la pregunta para poderle explicar lo que quiero explicarle. Nomás que quiero que usted me diga si cambiamos a través del tiempo o seguimos siendo igualitos, con 2 pies, con 2 manos, con una nariz, con una boca, con 2 ojos, con 2 orejas. Esa es la pregunta. Adelante, Edmundo. A ver si está por ahí. No me estoy refiriendo ahorita si somos o si a lo mejor yo pueda hacer nariz. No, no, no. El cuerpo humano está hecho hasta ahorita igual como Dios lo formó
allá Adán y Eva, o Adán en este caso. Ahorita hice mi comentario, yo creo que fue claro, ¿no? Nosotros somos el prototipo del hombre Adán, ¿no? Me refiero, mire, parece que no me doy a entender. A ver, deje buscar las palabras. El cambio que ha tenido el ser humano, no si somos prototipo, no. El ser humano, por eso le digo, aquí está el hermano Omar, véalo, véale su cara. Él tiene una nariz, yo tengo una nariz. Él tiene 2 ojos, yo tengo 2 ojos. Tiene 2 orejas, yo tengo 2 orejas. Usted también las tiene. Adán también las tenía, o era diferente, con la nariz acá atrás en la cabeza, con un ojo en una sien y el otro como una paloma, o era igualito. Bueno, si, por eso le digo, si se refiere al prototipo del hombre, somos iguales, pero si en personalidad somos diferentes. Sí, no, no, yo no me refiero a personalidad, nomás al físico, o sea, Al al físico, cuerpo. sí, sí, Ok. sí, pues al físico, pues todos somos diferentes. Bueno, mire, es que le voy a leer un texto. Dice en Primera de Corintios 12:14 en adelante. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, dice el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo le va a poner a la iglesia de Corinto un ejemplo. Que todos tenemos un cuerpo, pero el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿sí tenemos pies? Sí. Igual como los tenía Adán, claro que sí. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, el pie le puede decir a la mano, porque no soy mano, no soy del cuerpo. O sea, esto que le estoy explicando, que quiero que no estoy hablando de prototipo, no estoy hablando estoy hablando del cuerpo físico, que tiene 2 pies. Le pregunto, hermano Edmundo, ¿el pie le puede decir a la mano, porque no soy mano, ya no pertenezco al cuerpo? ¿O sí pertenece al cuerpo, aunque sea pie? No, desde luego que sí Ok, pertenece. ok, Y está muy claro el ejemplo que ok, ponía. Ajá. ok, voy a continuar. ¿Es por eso no será del cuerpo? Pregunta el apóstol. Usted acaba de decir, claro que es del cuerpo, aunque no sea mano. Y si dijere la oreja, ahora ya no va a hablar del pie, ahora habla de la oreja. ¿Sí tenemos orejas? Sí. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Fíjese el ejemplo que el apóstol Pablo les está hablando a la iglesia de Corinto. Cada miembro tiene su función, cada miembro tiene su trabajo. Aunque la oreja no es ojo, sí es del cuerpo. ¿Qué trabajo hace el oído? Escuchar. No hace la misma función que el ojo. El ojo, su función es ver, pero el oído, escuchar. Los pies para caminar, las manos para agarrar. O sea, cada uno tiene su función. Pero la pregunta es, bueno, si no soy ojo, me tocó ser oreja, entonces yo no pertenezco al cuerpo porque yo quisiera ser ojo. Sigue diciendo, si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea que Dios dice el 18 más, ahora Dios ha colocado los miembros. ¿Quién es el que los colocó? ¿Quién formó a Adán allá al principio? Mas Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, si yo tengo 2 extremidades, 2 pies, extremidades inferiores, ¿quién me las colocó ahí? Dios. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva. ¿Quién me puso 2 brazos? ¿Por qué no me puso un brazo aquí en el pecho y otro acá en la espalda? Me los puso aquí, en los hombros. ¿Quién los puso? Dios. Dios ha colocado
cada uno de los miembros donde Él quiso. Fíjese qué bonito. ¿Por qué me puso los dos ojos aquí? ¿No me los puso como palomas? Uno en una sien y otro. Porque Él así quiso que los... ¿Por qué me puso la nariz en medio de los ojos, arriba de la boca? ¿Por qué no me puso la nariz abajo de la boca y la boca? Porque Él así quiso. O sea, ¿quién confeccionó el cuerpo del hombre y de la mujer? Fue Dios. Y desde Adán y desde Eva no ha habido ningún cambio. No se le ha quitado a ese cuerpo nada. Siguen naciendo todos iguales. Todos, todos. Al menos una malformación. Pero todos seguimos naciendo iguales, con dos manos, con dos pies, con dos ojos, con dos orejas, porque Dios así lo quiso. Eso está hablando del cuerpo humano. Ahora el 27 dice, ¿por qué le puse este ejemplo? Porque es el ejemplo que está poniendo Pablo, hablando del cuerpo humano. Dígame, hermano Edmundo, ¿qué parte de su cuerpo no le sirve para quitárselo? Mencione uno. No, hermanos, si Dios puso cada miembro para formar un cuerpo, es que todo sirve, hasta las uñas, hasta el cabello. Qué bonito, qué bonito, qué bonito es, o sea, comprenderlo. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Ahora dice el verso 27. Todo tiene Vosotros, pertenencia, hermano, todo tiene ajá, pertenencia para formar un cuerpo. exacto. Ahora vea lo que dice el 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo Así de quién? es. De Cristo. Ahorita vamos a ver de qué está compuesto el cuerpo de Cristo. Ahorita también el apóstol Pablo nos va a decir, y miembros cada uno en particular. Dice el 28. Y a unos, en ese cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Cómo ve? Por eso yo le puse aquel ejemplo que decir, ¿sabes qué? Pues mi mano, oiga, ¿desde cuándo formó Dios al hombre? Desde hace, ¿qué serán? 6,000 años. Pues ya mi mano, yo creo que la mano izquierda ya no la necesito. ¿Sabes qué, mano izquierda? No te necesito. Vas para afuera. Mutílenmela, por favor. O no, el pie, mejor. El pie mutílenmelo porque ya no lo necesito. Ahora, ¿por qué al cuerpo humano no queremos mutilarlo? Porque todos los miembros, decía usted, hasta el cabello, le hace falta al ser humano. Pero al cuerpo de Cristo sí le queremos quitar. Fíjese. Y muchos ahorita en la actualidad dicen, apóstoles, ya no necesitamos. Este no lo necesito. ¿Cómo? Al cuerpo humano no le queremos quitar ni un solo cabello, ni una uña. Ah, pero al cuerpo de Cristo, al primero dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y ahí viene el cuerpo de Cristo, cómo está confeccionado, cómo está establecido, pero el hombre dice, ¿sabes qué? Al apóstol ahí del cuerpo de Cristo, quítenle el apostolado, ese no lo necesitamos, ese no lo ocupamos, ya se acabaron. ¿Cómo? Si desde Adán que Dios lo formó, hasta ahorita seguimos trayendo los mismos miembros. Seguimos, a pesar de tantísimos años, seguimos trayendo los mismos miembros. Dos ojos, una nariz, una boca. Y ninguno de los miembros es para desecharlo. Pero al cuerpo de Cristo sí. Estos ya se acabaron. Estos ya no existen. ¿Sigue existiendo el cuerpo de Cristo? Les preguntamos. Claro que sí. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Pero esa iglesia no tiene apóstol. Ah, no, es que ese no lo necesitamos. ¿Cómo? Pero a tu cuerpo físico sí necesitas todo, la nariz, la boca. Pero aquí al cuerpo de Cristo le queremos quitar el apostolado. ¿Cómo, hermano Edmundo? Adelante. Sí, hermano, lo que pasa es que necesitamos saber cuál es la función del apóstol, ¿no? Hay que ver cuál es la función del apóstol. Yo no, yo tampoco
no puedo negar algo que está en la palabra de Dios, decir, no hay apóstoles, no hay profetas. Necesitamos saber cuál es el profeta, porque también si hay profetas que están soñando otras cosas y no son bíblicas, tampoco se debe de aceptar, ¿no? Tenemos que ir a la Biblia, a la ley y al testimonio, ¿no? Y si yo no sé, o sea, yo sí creo que hay apóstoles en función, porque ¿quiénes son los que llevan el mensaje de la palabra de Dios, así como la llevaron al principio? Fueron los apóstoles, y sigue habiendo apostolado en función, porque entonces, ¿cómo va a quedar la iglesia? Si lo está diciendo Pablo allá en Corintios, entonces tiene que ser así. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corinto de esa manera? ¿Por qué primero le pone el ejemplo de un cuerpo físico, de manos, pies, Sí, orejas, sí, le entiendo, ah, para sí que lo entiendo. para que esta iglesia entendiera lo que es el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Porque ellos decían, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, yo de Pablo. Otros definitivamente decían, ¿saben qué? Yo soy de Cristo. Conmigo no se metan, yo ni de Apolo, ni yo soy de Cristo. Entonces por eso le puse ese ejemplo, porque el apóstol les está explicando a la iglesia de Corinto que ya rechazaban a un apóstol por otro. E incluso por Apolo ya rechazaban a Pedro y a Pablo. Otros definitivamente rechazaban a los apóstoles y al ministro. Se iban con Cristo. Yo soy de Cristo y a mí ustedes no me van. Pero el cuerpo de Cristo, está diciendo el apóstol, tiene que existir con esos miembros. Apóstol, profeta. Y ahí empieza a dar la lista. Y luego pregunta, ¿son todos apóstoles? Claro que no. Porque usted decía el trabajo, la función de un apóstol es diferente al del maestro, al del Sí es. pastor. Entonces, pero sí tiene que tenerlo. Iglesia que no tenga estos miembros, pues no es el cuerpo de Cristo. Como usted decía, hay falsos apóstoles, falsos profetas, pero sí Así es, estamos, porque también la Biblia hace esa referencia y esa advertencia, ¿no? exacto, entonces no podemos mutilar a la iglesia, no podemos No, mutilarle ningún miembro, cuidado. Yo, bueno, digo, ¿sabe qué? El dedo más pequeño de mi pie izquierdo, como que no me gusta, córtenlo. No, nadie va a ir a cortarse. Al contrario, se pone hasta una prótesis, ¿no? Adelante, hermano Mar, porque lo veo como Sí, que quiere. primero le voy a dar la bienvenida a mi hermano Luis y ahorita continuamos porque la verdad la plática comenzó a agarrar un sabor más exquisito. Ok, hermano Luis, la paz del Señor, mi estimadísimo hermano, se le aprecia, se le quiere, un excelente expositor, alguien que también ha interactuado aquí en las redes sociales, ha dado a conocer el Evangelio. Nosotros, como decía mi hermana Karen, no nos avergonzamos. Gracias al eterno Dios, yo hasta ahorita le doy gracias al eterno Dios, porque tampoco quiero fanfarronear y después me vean por allá en otra organización o haciendo cosas malas. No, yo gracias le doy al eterno Dios, que hasta el día de hoy permanezco firme. Mi hermano Luis, bienvenido, mi santo hermano. Hermano Luis, ¿sí me escucha? La paz del Señor, mi hermano Omar, un gusto saludarle como siempre, mi hermano, y saludar también a todos mis hermanos que están arriba, a Edmundo, a mi hermano Fernando, a mi hermana Karen, a mi hermana Lunita, Everton, y no sé quién más está por ahí, parece que los nombré a todos. Dios les bendiga a todos, hermano. Hermano Luis, Por lo visto están hablando un poquito sobre la necesidad de apóstol, ¿cierto, hermano? excelente, hermano. Es que mire, por ejemplo, el ¿Se, mundo, se me escucha, hermano? bueno, yo sí le escucho muy bien. Ok, ahí va.
Es que Ever no sé quién sea. A ver, adelante. ¿Quién subió a Ever? ¿Quién es Ever? Hermano, sin querer yo le presioné Es por que error. no. Lo Ok, subí. No sé quién bueno, es. no sé quién sea Ever. Ok, ahorita a ver. Es que ahorita si quiere, bueno, que nos espere un momentito, no es que apague el micrófono, hermana. Mire, hermano Luis, Edmundo, apágase el micrófono, Ever, por favor, o bájale tantito, hermana, no sé quién, la verdad no sé ni quién sea, la verdad. Hay que me disculpe. Ok, el Edmundo no es de la iglesia La Luz del Mundo. Hemos llevado una plática, hermano Luis, la verdad ni se imagina, hermosísima. Y ahorita, verdad, estamos ya que terminamos un tema muy completo de la fe, ya ahorita entramos en el campo de lo que nosotros creemos como fundamento, que es el apóstol. Me llamó mucho la atención y se me hizo tan importante y tan vital, hermano Luis, que él hiciera una pregunta referencia. Fíjese bien, él dice, bueno, claro, yo creo en lo que está escrito, pero yo necesito ver cuál es su función. ¿Nos pudiera ayudar con eso, hermano Luis? Amén, hermano. Amén, claro que sí, hermano. Bueno, voy a platicar un poquito sobre esto entonces, hermano, con la ayuda de Dios. Fíjese que para creer en Dios hay que entender algo muy claro, que no basta con leer la Biblia, ya ni tampoco dejarse guiar, ¿no es cierto?, por algunas personas que han aprendido de lo que según ellos es palabra de Dios, pero estudios teológicos, filosóficos, de distintas índoles. Fíjese que el apóstol Pablo dijo que la fe no viene del estudio, ni tampoco del razonamiento, entonces, sino del oír, y aquí viene el punto esencial, hermano, sobre la pregunta, ¿del oír a quién? Al que Dios envía. Entonces, aquí hay una función muy importante que tiene un enviado de Dios. Y mire, fíjese que en Romanos 10:14 y versículo 15, un texto que nos va a ayudar con esto, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, para creer en Dios, ¿no es cierto? Hay que invocarle, pero hay que, ¿no es cierto? Hay que creer en Él. Ahora, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, tiene que haber alguien que les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, no cualquiera puede predicar, tiene que ser enviado. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, para la honra y gloria del Señor. Entonces, fíjese que lo importante de un apóstol, de un enviado de Dios, es porque trae una palabra, es el enviado de Dios. Por eso dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Pero estamos hablando de que un apóstol es un enviado de Dios. Por lo tanto, trae una doctrina perfecta, porque esa doctrina desciende de los cielos a través de la revelación. Entonces, la fe nace cuando se oye la voz de Dios por medio de su enviado. O sea, la voz de Dios la oímos, claro, pero a través de su enviado. Por eso dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y añade, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, no cualquiera puede predicar el Evangelio, solo el que Dios ha enviado. Ahora, si ponemos atención, también en Gálatas 1:8, un texto bastante conocido, que dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, este texto es importantísimo también, ¿por qué? Porque ¿cómo yo saber que lo que estoy oyendo, que me dicen que también es el evangelio de nuestro Señor, pero ¿cómo voy a yo comprobar que ese evangelio que me están predicando es el evangelio correcto? Bueno, el apóstol Pablo nos hace una advertencia acá. Nos dice que
no puede traer un evangelio distinto. Quien diga ser entonces enviado de Dios, no puede traer un evangelio distinto al que predicó nuestro Señor Jesucristo, ni predicaron sus santos apóstoles. El evangelio entonces no es de interpretación humana, no se puede cambiar, ni mejorar, ni reinventar como hacen algunos hoy en día. Solo puede venir ¿cómo? Por revelación directa de Cristo a su apóstol. Entonces, el apóstol, su función principal es que trae el evangelio. Ese evangelio que traía nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que significa evangelio? Significa buenas nuevas. Esas buenas nuevas ahora eran ¿para quién? Para todo el mundo, no solamente para los israelitas, ¿no es cierto? Porque dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, porque había un propósito en el plan de Dios, claramente. Por eso en San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ahora, ese evangelio hermoso que traía nuestro Señor eran buenas noticias para toda la humanidad. Y ese evangelio lo predicó mientras anduvo en la tierra, claramente, pero no le recibieron, aún sus familiares le rechazaban, ¿no es cierto? Y los religiosos de aquel tiempo, que hacían, en todo momento le acechaban para ver si le pillaban en algo para poder acusarle. ¿Por qué? Porque no le recibieron. Ahora, ese evangelio que trae vida al ser humano se lo dejó a sus santos apóstoles, solamente a ellos. Por eso en San Juan capítulo 17, versículo 8, dice que a ellos, a los apóstoles, les entregó su palabra. Y también lo podemos encontrar ahí en San Juan 17, 14. También dice que a ellos les entregó su palabra. ¿Cuál palabra? ¿Por qué dice su palabra? Porque dijo el Señor Jesucristo, la palabra que yo les traigo no es mía, sino de mi Padre que está en los cielos. Entonces Cristo era el que anunciaba lo que Dios quería transmitir al mundo. Cristo en ese momento era el enviado de Dios. Claro que sí. Por eso en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿no es cierto? Dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, Dios estaba hablando, sí, estaba hablando, pero por el Hijo. Ahora el Hijo, estas palabras que recibe del Padre, ¿a quién se las entrega? Ya di los textos, se las entrega a sus apóstoles. Por tanto, ellos tienen la misión de ¿qué cosa? De traer el Evangelio, y esa es la función principal, conforme a la pregunta que hacía nuestro amigo Edmundo. La función principal de un apóstol entonces es traer el verdadero evangelio. Voy a dejar hasta aquí, hermano. Hay bastante que agregar al respecto, un tema bastante amplio, y voy a hacer un aporte más adelante. Dios le pague, mi hermano. Amén, hermano Luis, excelentísimo y hermoso y contundente su exposición, hermano, como la de todos mis santos hermanos. Señor Edmundo, hasta ahorita de lo que mencionó, de lo que argumentó, señaló, expuso, de acuerdo al testimonio que quedó escrito, porque mi hermano Luis no habló al aire, él dio puntos referentes testimoniales de acuerdo a la escritura que la escribieron tanto los apóstoles como aquellos, ¿verdad?, secretarios, así lo podríamos nosotros decir, cuáles escribas. Hasta ahorita fue contestada su pregunta, inquietud que usted le exteriorizó a mi hermano Fernando. Edmundo, señor Edmundo, adelante. ¿Sí nos escucha? Edmundo. Sí lo escucho, tenía apagado mi teléfono, El micrófono. mi micrófono. Sí, en lo correcto. Yo creo que si leemos Mateo 28:19, creo la gran comisión, ¿no? Vayan y hagan discípulos, y precisamente es darles a conocer el evangelio, es dar a conocer el plan de Dios para la redención, ¿no? Sí, claro. O sea, pero por ejemplo, mi hermano destacó varios elementos muy importantes.
Y yo quiero, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted también ya conoce como letra, testimonio, según el referente Mateo 28, desde el 16, ¿verdad? Quiero yo darle un realce y hablar sobre el contexto, ¿verdad? Que después continúa, ¿verdad? O se le da la continuidad. Fíjense bien, Mateo 28:16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Quiere decir que previamente, ¿verdad? Ya los había, pues, ¿verdad? Puesto de acuerdo. El 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿De qué está hablando? De autoridad que él recibió. El 19, que también usted lo conoce muy bien. Por tanto, id, aquí viene la parte importante. Por tanto, id y hacer discípulos. Elemento número 1. ¿Quiénes eran los que podían solamente hacer discípulos? Los apóstoles. A nadie más. Porque ya, si usted se acuerda, el mundo, ya había él enviado previamente a 70, ¿sí se acuerda? Así es. ¿Sí se acuerda que usted andaba con ellos o no? Así es. No, estamos hablando en el testimonio, hay cuenta que estamos viviendo ese tiempo. ¿Sí se acuerda que mandó a los 70? Sí, porque el testimonio es el que... Ajá, sí. Ok, Adelante. entonces el Señor Jesucristo muere y resucita. Y ya dentro de esa resucitación, manifestación gloriosa, Él llama previamente a sus apóstoles y es lo que estamos ahorita leyendo. Ojo, aquí no están los 70. Dice, pero los 11, elemento número 1. ¿Cuántos eran? 11. Elemento número 2. Por tanto, id. ¿A quiénes les estaba diciendo, señor Edmundo? ¿A quién? Sí, a los apóstoles. A los 11 discípulos, a los cuales también les llamó apóstoles. Número 2. Así es. Número 2. Bautizándolos en mi nombre. ¿Sí? ¿Cualquiera podía bautizar? No. Porque aquí estamos hablando de autoridad y autorizados. ¿Sí está de acuerdo en eso? Autoridad que recibió y estaba a su vez facultando a alguien más. Número 3, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he ordenado. Correcto. Y hay una parte, de acuerdo a esa ilustración, el mundo, de lo que hablábamos sobre esa partecita donde, ¿verdad? El Señor Jesucristo en Mateo 10:40, ¿verdad? Les decía, ahorita le voy a dar mi palabra a mi hermana Karen, porque ya creo que ya se me está durmiendo. Nelly Muñoz, ok. Pero les dice, a quien a vosotros reciba, a mí me recibe, y el que reciba a vosotros, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es una parte, ¿verdad? Piramidal de cómo se recibe a Cristo. Porque a veces decimos, ¿verdad? Es que yo pertenezco a tal grupo, a tal organización, y pues a mí el que me lidera es un pastor. Y ya cuando comenzamos a hacer la pregunta, bueno, ¿y ese pastor quién lo envió? No, pues es que él estudió aquí, o él leyó la Biblia, o él sintió, pero aquí específicamente para él, el micrófono a nuestra hermana Karen, aquí solamente el Señor Jesucristo está enviando y autorizando ¿a qué cosa? A bautizar, a ser discípulos y a enseñarles solamente a sus apóstoles. Y yo el primer texto que di, lo dije muy contundente, Efesios 2:20. Hermana Karen, ¿quiere aportar algo, hermana? Hermana Karen. Estaba haciendo algo aquí, pero si quiere le doy la palabra al hermano y ahorita. Excelente, hermana, excelente, Dios le pague, mi hermana. Hermano, Fernando, adelante, hermano. Sí, mi hermano, Dios le pague. Muchas veces sí se toma el texto de Mateo 28:19. Es importantísimo. Cuando Cristo andaba aquí en la tierra, que duró aproximadamente predicando, aproximadamente 3 años, Él inundó toda aldea, ciudad, andaba por todos lados. Le urgía al Señor predicar. Por eso, aparte de los 12,
llama a 70. A estos 70 los envía delante de él, a donde él iba a ir. Una avanzada, podemos así llamarle. Miren, yo soy de acá de México, no sé de dónde sea nuestro hermano Edmundo. Vamos a decir, yo voy a ir a Michoacán. Estoy aquí en la Ciudad de México. ¿De dónde es Edmundo usted? Yo soy de acá de Oaxaca, hermano. Excelente. ¿De Oaxaca? Ok. As- Digamos, hermano Edmundo, yo voy a ir a Michoacán. Digamos, ¿eh? Pero para llegar allá y que me preparen a la gente que voy a llegar, pues voy a mandar una avanzada. Eso es lo que hizo el Señor con los 70. Los apóstoles a ellos los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Pero a los 70 los envió como una avanzada a donde él iba a llegar. Y los mandó de dos en dos, tú te vas para acá. Ve. Por eso cuando llega el Señor a Jericó, donde estaba Zaqueo, ya estaba la gente esperándolo, ¿eh? Ya, era una multitud. Por eso Zaqueo no podía verlo. Se trepó a un árbol sicómoro. Bueno, ese es un ejemplo. En Mateo 28:19, la gran comisión. La gran comisión no se la dio a los 70. Aquí viene. Pero hay quienes topan con esa pared. De ahí no avanzan. Hablo de la gente religiosa. Se topa. Mire, aquí dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Sí, pues ahí está. ¿Y qué pasó? No, pues ahí dice. Pero después de eso, ¿qué pasó? Dice Marcos 16:15. Id por todo el mundo. Aquí hay algo bien importante que debemos de ver. ¿A quién le está diciendo? A sus apóstoles. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dice que toda criatura predique el evangelio. Ahorita ya todo mundo predica el evangelio. El Señor no dijo así. El Señor le dijo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo. Y ustedes apóstoles, prediquen el evangelio a toda criatura. Pero ahora resulta que aquellos que se topan con esa barda, con esa pared, piensan que el Señor les dijo que toda criatura predique el evangelio. No, no fue así. Fue a ellos. Por eso el texto que daban al principio, edificados sobre el fundamento. Fíjese quién pone el fundamento, los apóstoles. Dijo Pablo, yo como perito, arquitecto, puse. No toda criatura anda poniéndole el fundamento. Son los apóstoles los que ponen el fundamento. Son a los que les dijo, predíquenle el evangelio a toda criatura. O sea, a veces hay esa confusión, hermano Edmundo, de que dicen, pues todos podemos predicar el evangelio. Decía un sacerdote apellidado Amatuli, Valente. Decía él, cualquiera puede predicar el evangelio. Es más, cualquiera puede bautizar. Hasta un borracho puede bautizar. Ahí están sus folletos. Lo que él explica, fíjese, hasta un borracho. No, los apóstoles iban a ir por todo el mundo a predicar el evangelio a todo. Ahí, entre esas criaturas que ellos les iban a predicar el evangelio, se iban a encontrar al borracho, se iban a encontrar al asesino, al violador, a la gente buena, a la gente pacífica. Pero la orden era que les predicaran el evangelio a todos. Fueran buenos, fueran malos, fueran contra malos, archimalos. No importa, dijo, a toda criatura. La orden fue a los apóstoles. Es que ahí dice, hagan discípulos a todas las naciones. Y ahí se quedan. ¿Pero qué pasó? ¿Fueron o no fueron? ¿Hicieron discípulos o no hicieron discípulos? Bautizándolos. Después de hacer los discípulos, bautícenlos. La orden era para ellos. Pero ahora todo mundo se pone el saco y dice, a mí me mandó el Señor a predicar. ¿Y a qué partes del mundo ha ido usted a predicar? No, pues yo apenas no ha salido ni de la calle ni de la colonia. Y quiere ponerse el saco de que está diciendo el Señor, vayan por todo el mundo. Adelante, hasta aquí me detengo un poquito.
Excelentísimo, hermano Fernando. La verdad, yo como siempre lo he dicho, siempre vienen muy inspirados, ¿verdad? De parte del eterno Dios. Fíjese, hermano, que hermano Fernando, usted puso un modelo, no usted lo cimetró, lo expuso, el modelo perfecto, que es esa estructura espiritual, lo cual lo conforma el cuerpo de Cristo. Si bien es cierto, estamos hablando de fundamento, si bien es cierto, estamos hablando de apóstoles, el primer apóstol, Hebreos 3:1, el Señor Jesucristo, quiere decir que nosotros, ¿verdad? Sabemos que la cabeza, el esposo de la iglesia es Cristo, sí, pero Cristo, según Mateo 28:16, dejó a alguien que lo representara, pero no solamente representarlo como una figura, nada más espiritual, no, que tuviese esa función, lo cual se le está, ¿verdad?, dando una ilustración a nuestro amigo Edmundo sobre ese cuerpo que no debe estar deforme. Un cuerpo sin cabeza, pues imagínense que yo ahorita no tuviera una cabeza, pues para empezar ni siquiera entraran al en vivo, ¿verdad que sí? Entonces no debe de faltar la cabeza, que es Cristo y su representante, como también el cuerpo místico de Cristo, como lo son los brazos, pero ya eso lo tendríamos que ver como algo, ¿verdad?, de lo cual se le facultó a sus apóstoles. Hermana Karen, ¿tendré algo que aportar o usted deme la pauta, hermana? Sí, hermano. Aquí ya con la estructura que los hermanos nos han dado, ¿verdad? Caemos entonces todos en la realidad de que para que exista una iglesia de Cristo, debe de existir una autoridad, una elección. ¿Por qué? Porque la autoridad es derecho, la autoridad es poder demandar, la autoridad es una persona revestida de poder, de autorizar, está autorizada para dar. Ajá. La elección es la acción y el efecto de escoger. Ajá. Acción y efecto de escoger. Y como decía nuestro hermano, ¿verdad? Debe de haber un varón que sea de Dios. Así como en el tiempo de los anteriores hubo profetas, ¿verdad? Así como existieron los apóstoles de Dios sobre la faz de la tierra. Y en ello pues tenemos muchos textos, ¿verdad? Muchos textos hablando desde lo anterior hasta, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pues podemos citar muchos textos, ¿verdad? Como decía Efesios 2:17, por ejemplo, ¿no? O en Primera de Corintios 12:28. Si es que ahorita yo no estoy en mi casa y no tengo la Biblia a la mano. Tengo la Biblia electrónica, pero la tengo en el mismo teléfono que estoy utilizando. ¿Quiere que leamos algún texto, hermana? ¿Si quiere que lo leamos? Sí, hermano, Primera de Corintios 12:28, A si ver, me puede señor aportar. señor Edmundo, le quiero pedir ese favor. ¿Nos podría hacer el favor de leer ese texto? Señor Edmundo, ¿sí está por ahí? Por acá estoy, hermano. Estoy ¿Nos puede, escuchando nada más que apago mi teléfono para no interrumpir. no se preocupe. ¿Nos puede hacer el favor de leer ese texto que cita mi hermana? ¿Cuál es, hermana? En Primera de Corintios 12:28, si tiene su Biblia a la mano. Primera de Corintios 12. 12:28, sí. Dice así la palabra de Dios. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dios le pague. Entonces, ahí dice, ¿verdad? Dios puso primeramente apóstoles.
apóstoles. ¿Por qué? Porque Él ya los tiene llamados desde antes, desde antes de la formación del mundo, para que sobre la faz de la tierra ellos estructuren lo que va a ser ahora la restauración de la primitiva iglesia de Cristo. Algo que le decía el hermano muy importante, el hermano Fernando, desde el principio, ¿no? Que si nosotros seguimos siendo ese modelo perfecto que Dios hizo, que fue Adán, y nosotros seguimos teniendo esa misma estructura, claro, así es el modelo de la estructura de la iglesia de Cristo. No cambia. Cristo no tiene temporadas. Cristo no va por tiempos. Cristo es atemporal. La palabra de Cristo no cambia, no muta, no va con las modas, ¿no? Entonces, lo que puso Dios en su iglesia, ahí lo dice perfectamente en la escritura, ¿no? Constituyó primeramente apóstoles. ¿Para qué? Para que precisamente para que cuando Cristo no estuviera, existiera esa estructura. Porque la Biblia nos habla de lo que pasa cuando no existen los siervos de Dios, los hombres de Dios sobre la tierra, ¿no? Entonces, por ello es que es muy importante, nosotros en la Iglesia La Luz del Mundo tenemos esa estructura apostólica. No sé si usted en la actualidad, ¿verdad? En la iglesia en la que usted se encuentra, la fe que usted profesa, usted ha tenido este entendimiento y cómo está estructurado, pues, cómo está estructurada su iglesia en este momento. Bueno, mire, voy a hacer el comentario conforme al texto bíblico. Y en esto, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo acá a la iglesia de Corintios, que dice, y aún nos puso Dios, y eso es muy importante, que sean puestos por Dios, porque vuelvo a hacer el comentario, la misma Biblia dice que habría falsos profetas, falsos maestros, falsos, que se nombran solos o que se heredan, y eso no es de Dios, porque si aquí dice que aún nos puso Dios, tiene que ser puestos por Dios, llamamiento por Dios. Excelente, Mundo, perfectísimo, estamos muy de acuerdo con lo que estás diciendo. No quisiera ser incisivo, pero para reducir un poquitito el tiempo, porque ya creo que nos falta ya poquito, porque ya me voy a retirar. La hermana te hizo una pregunta bien concreta. Sí, la voy a contestar. Sí, la voy a contestar. Ok, adelante. Sí, nada más que tengo que contextuar tantito, ¿no? Sí, está muy bien, sí, adelante. Para poderla contestar. O sea, adelante. yo en mi persona, sí, yo sé que lo que Dios pone nadie lo puede quitar. Y lo que Dios manda nadie puede cambiarlo. Entonces, el apostolado debe ser ahorita. El llamamiento del apostolado, sí. Tal vez en la iglesia donde yo voy no digan que son apóstoles, no sé por qué, pero tienen que ser hombres llamados por Dios. Fíjate, Edmundo, quiero interrumpirte un momentito. Amén, hermano Heriberto. Fíjate, quiero interrumpirte un momentito porque la verdad hasta ahorita has sido muy sincero. Me gusta muchísimo eso. Yo quisiera que ese no, yo te voy a poner un 90, Edmundo. Te voy a poner un 90. No te doy el 100 hasta que me contestes esta pregunta de sinceridad. Dime cuál es tu estructura, aunque tú digas, es que a lo mejor no se dicen apóstol, no, vamos siendo concretos. Tú, si yo voy a tu iglesia, ¿cómo le van a llamar al que está liderando? ¿Pastor, diácono, líder? ¿Cómo le llaman? Pastor, porque así dice. Con eso. Ok, entonces es pastor. Adelante, hermana, adelante. Bueno, es lo importante, ¿no? De conocer, volvemos al mismo texto que les daba yo al principio, ¿no? El texto que dice, ir por los caminos, andad por ellos. Decía ahorita Edmundo algo que es realmente muy importante, ¿cómo los vamos a conocer?
Claro, en muchos lugares se dice que hay apóstoles, otros, como bien dice él, no sabe por qué razón no se les dice apóstoles, pero son pastores. Algunos se les llama profetas, algunos maestros, algunos ancianos, ¿no? Tienen diferentes formas, pero hay forma de conocer. Como él dice, hay forma, y pregunta, pero hay forma de conocer, o sea, ¿de qué forma voy a conocer? ¿De qué forma me voy a dar cuenta yo que es realmente un hombre de Dios? Que realmente es un hombre que Dios mandó. Claro, Así es. le vuelvo yo a repetir lo de hace ratito. Tenemos un único reglamento de fe, una única regla de fe, que esa es la escritura. Y en la escritura nos dice, ¿puede un árbol bueno dar frutos malos? ¿Puede No, un árbol malo dar frutos buenos? Y no obstante con ello, la doctrina. La doctrina, aquel fundamento que ya está puesto, esa regla de fe que Cristo vino a efectuar, que le dejó a sus apóstoles en esa iglesia primitiva. ¿Eso es lo que usted está viendo en su doctrina? Porque si sí, eso es lo que bueno, usted está viendo en bueno, su doctrina, entonces, bueno. sí, Yo el comentario que le estoy haciendo es que el apostolado debe de ser un llamamiento de Dios, porque si no es llamamiento de Dios, entonces sería un falso profeta. Y como usted ha dicho bíblicamente, que por sus frutos los conoceremos. Entonces, por eso nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenemos que estar atentos a eso, porque por sí se introducen lobos vestidos de oveja, ¿no? Y empiezan a con otras doctrinas. Yo le tengo que decir una cosa, yo me salí de una iglesia pentecostés porque ahí fue donde yo conocí el evangelio, donde me reuní primero. Y precisamente me salí porque cuando yo conocí más doctrina, más Biblia, me di cuenta que había muchas cosas que no eran bíblicas, solamente eran acomodadas. Y tuve que decirles que eso no era correcto y les enseñaba el texto, pero pues claro. simplemente me decían que ellos así acostumbraban, así estaba la iglesia. Por eso tuve que emigrar de allí Claro. y Mire, este ajá, y yo soy de las personas que no les creo a todos, aunque tengo en el púlpito hablando de que son pastores. Yo he enfrentado a 2 o 3 pastores precisamente por lo que comparten, ¿no? Que no es bíblico. Y se los he mostrado con la Biblia. sí. Mire, aquí un buen ejercicio que pudiéramos hacer es como usted lo hizo, ¿no? Una técnica diferencial. Hay que ver las formas de cómo está estructurada. Por eso le preguntaba yo hace un ratito, ¿verdad? ¿De qué forma está estructurada su iglesia? Porque le voy a poner un ejemplo. Si usted va con un médico que le dicen, mire, este médico, lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? Me ayudó a sanar esta enfermedad. Pero es buenísimo, mira, yo lo veo y me da buenos métodos, buenos medicamentos. Pero usted que conoce de ciencia, que conoce de estudios, le dice, ¿y cuál es su cédula profesional? Y le va a decir, no sé, pero usted tiene la duda. Dice, bueno, a lo mejor ella no lo sabe, pero yo lo voy a preguntar. Y acude con ese médico. Y va con el médico y le dice, mire, su padecimiento es este, yo le voy a dar este medicamento. Ok, ¿y cuál es su cédula profesional? ¿Cómo está estructurado su conocimiento? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su, no? Y él le va a decir, no, no tengo cédula profesional, pero tengo un certificado, una constancia que... Entonces ya usted va medio a dudar, ¿verdad? Porque no es lo mismo haber pasado por una facultad de medicina que haber tomado un curso. Sí, Entonces, sí, aunque en la vida espiritual,
se dan casos semejantes, ¿no? Claro, claro. Que, que hay, hablando de pastores, hay pastores que dicen que fueron a tal instituto y que tienen tal preparación, pero si no son llamados. Claro, pero por eso es que tenemos esta regla de fe, porque en la Biblia nos dice que esa verdad la trajo Cristo, ¿eh? O sea, Así esa verdad es. no se aprende en un instituto. Sí, Esa verdad viene a por través de la eso revelación, en la vida espiritual, no es como en la vida secular, que estudias para que tengas una cédula y puedas ejercer. En la vida Ujú. espiritual tienes que ser llamado y después ir conociendo, el mismo Dios te va preparando, ¿no? A través de su palabra, a través quienes te van a compartir. Claro, por eso se lo ponía como un ejemplo, ¿no? Un Sí, ejemplo, y usted va a dudar ya de ese médico, porque va a decir, bueno, no tiene una cédula, nada más tiene una constancia porque no fue a la facultad, ya pone entredicho poner su salud en manos de esa persona. Entonces, ¿cuánto más sería en el lado espiritual? Pongo entredicho, pues mi salvación. así es. Entonces, es por eso es muy importante que a través de la escritura, como dijo usted hace rato, ¿no? A través de la lectura de la escritura, yo pueda realmente fundamentar si lo que yo estoy conociendo, si lo que yo estoy escuchando, si la palabra, la doctrina que me están dando aquellas personas que están encima de mí, o sea, como usted dice, los pastores, si realmente esa palabra es la palabra certera de Dios, si realmente esa palabra certera es bíblica. Ajá. Por eso decíamos, y vuelvo a retomar los textos de hace ratito, ¿no? Es nuestra responsabilidad y usted usó eso, usó su responsabilidad y por eso es que nos da el testimonio de que ya emigró, como usted dijo, ¿verdad? De otra doctrina, la cual no llenaba sus intereses espirituales. Eso Sí, es porque verdad. Ah, que no estaba basada en la sana doctrina y uno claro. tiene que ser como los cristianos de Berea, ¿no? Y mire, es por eso que es importante conocer al apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él es el custodio de la verdad de Cristo. A través Sí, sí, yo lo de ese... entiendo, yo lo entiendo que tal vez en la iglesia a las que yo he ido, ahorita la iglesia bautista, no le llamen apóstol, le llamen pastor, pero Ujú, la función de considérase a la apostólica misma. la está ejerciendo, ¿no? A lo mejor no le llaman apóstol, es como Claro. este eh, yo creo que ese es el detalle y yo lo he entendido porque sí, he escuchado a veces muchas discusiones de otras, Doctrina. doctrinas que pelean, que no, que apóstol no, ya no, pero precisamente es porque no lo entiende o no lo han leído este pasaje. Con este pasaje nada más de Corintios, donde el apóstol Pablo habla, ¿no? Que Dios nombró a unos apóstoles y ahí da hasta para ser maestro, no cualquiera puede ser maestro porque no puede enseñar cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el asunto está en tocante ¿cómo le dicen? Apóstol o pastor, ¿verdad? Edmundo, quiero intervenir un poquitito, hermana Karen, si me lo permite, por favor. Ok, mira, fíjate bien. Yo quisiera hacerte una pregunta. La verdad, hasta ahorita llevas un 100 para mí ya de credibilidad, sustentabilidad, respeto. La verdad, te ganaste completamente mi respeto. Gloria a Dios, hermano. La pregunta que La te quiero gloria es para hacer, Dios. Ajá. exactamente, yo lo creo igual. Fíjate bien, ¿no? Edmundo, ahí te va. Cuando la escritura dice apóstoles, maestros, los que hacen milagros, ¿está hablando de títulos que así se nombraban o no? Sí, sí, desde luego que sí. Ok, es que eso necesitamos dejarlo claro por lo que tú haces una indicación
insustancial. Y cuando digo y hablo de insustancial, es que tú dices, es que yo tengo un pastor, pero él no se ha autoproclamado apóstol. No sé qué sucede. Perfecto. Yo le quiero dar la palabra a mi santo hermano, como todos mis santos hermanos que son expositores, que mi Señor los ayuda mucho, a mi hermano Luis, a que le conteste, a que haga referencia, énfasis de acuerdo a lo que quedó escrito sobre cómo diferenciar si aquel que está puesto, cómo yo puedo, o sea, yo aquí puedo hablar con varios apóstoles, pero resulta ser que todos hablan diferente doctrina. Hermano Luis, ¿nos pudiera ayudar, por favor? Amén, hermano, y la verdad es que hay bastantes puntos por lo que yo veo ahí a tratar de dar a entender, hermano. Cuando hablamos de apóstol, hay que entender lo siguiente, hermano. Mire, yo voy a abrir mi Biblia ahí en San Juan capítulo 17, porque quiero explicar algo importantísimo y que no se puede dejar pasar porque es la manera de entender qué es realmente un apóstol. Fijémonos, si nosotros por las escrituras nos vamos a dar cuenta que Dios, como yo partí diciendo al principio, envió su evangelio, o sea, envió su palabra a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué además de Hijo, qué más es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es el primer apóstol que Dios envía a la tierra. Eso hay que tenerlo importante, mi amigo Edmundo. Eso usted lo puede buscar en Hebreos capítulo 3, versículo 1, donde dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, vámonos a ese punto. Si un hombre hoy día dice que también es apóstol, entonces yo voy a demostrar que está a la misma altura de Cristo, porque Cristo les dio, fíjese, la misma autoridad. Entonces, si en una iglesia dice por ahí un hombre, no, es que yo también soy apóstol, veamos entonces, tiene que tener la misma autoridad que tenía Cristo. Entonces, hagamos esta pregunta, ¿los dirigentes que hoy día están en la iglesia están a la altura de Cristo? Es un punto importante ahí a hacer entender. ¿Por qué le digo esto? Cristo, ¿no es cierto?, que recibió toda potestad y toda autoridad del Padre, fíjese que eso se lo entregó, y reitero, Cristo siendo el primer apóstol, nombra a otros apóstoles también, los elige como apóstoles y los coloca a la misma altura de él. Entonces yo le voy a leer acá en San Juan 17, ya versículo, el versículo que le había dado hace rato, el versículo 14, 17, 14 de San Juan. Yo les he dado tu palabra. ¿A quién? A los apóstoles. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. En el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Un apóstol es santificado en la verdad. No es cualquier hombre. No es cualquier hombre. Es un hombre que ha enviado Dios, un enviado, pero santificado en la verdad. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 18 de San Juan 17. Ahora, nos hacemos esta pregunta. ¿De qué manera envió Dios a su Hijo? ¿Acaso no lo envió con toda autoridad? Claramente que sí. ¿No les dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles, por qué os maravilláis de las cosas que yo hago? Si vosotros mayores cosas que las que yo hago, haréis. ¿Por qué les dijo eso? Porque los colocó a su misma altura. Les dio la misma autoridad que tenía él. Por eso en el versículo 19 dice, y por ello yo me santifico a mí mismo. El Señor se santifica por los apóstoles, para que ellos también sean santificados en la verdad. Entonces, y ahora se va a referir también a la iglesia que ha de creer en Jesucristo. Pero ¿cómo van a creer? Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, o sea, por estos apóstoles que viene hablando,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, ¿cómo el hombre puede conocer a Cristo? Puede conocerlo, claro, pero recibiendo la palabra de Cristo a través de un apóstol. Solamente ellos traen esta misma gloria que Cristo tenía. Y si alguien duda de aquello, de cómo un apóstol va a tener la misma gloria que Cristo, bueno, veamos el versículo 22 que dice al respecto de San Juan 17. Dice, la gloria que me diste es, o sea, la gloria que me diste, diciéndole al Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿A quién? A los apóstoles, para que sean uno, así como nosotros somos uno, hablando de unidad. Entonces hoy día los hombres que predican por el mundo tienen la misma gloria que Cristo. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Los hombres que me predican a la iglesia que yo voy, o a las distintas iglesias, ese hombre está a la altura de Cristo, es santificado en la verdad, fue santificado en la verdad. Y Cristo se gloría en ello. Y Cristo les da la gloria a ellos. El hombre que nos dirige hoy en día en estas iglesias está a la altura de Cristo, tiene la misma gloria de Cristo, porque Cristo a ellos les dio la misma gloria. Si no tienen la misma gloria de Cristo, entonces no son enviados de Dios. Claramente que no. Entonces es importante tomar esto en cuenta. Ahora, recibir a Cristo, a ver, ¿a qué van las personas a la iglesia? ¿Acaso no buscan de Dios? ¿No quieren buscar de Dios? ¿No quieren buscar de Cristo acaso? Claramente que sí, a eso van, a buscar de Cristo. Pero veamos lo que nos dice la palabra. ¿Cómo? ¿De qué manera podemos recibir a nuestro Señor? ¿Hay una manera de recibirlo? Claramente que sí. Veamos lo que dice San Juan capítulo 13, versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Qué importante entonces recibir al que el Señor envía. Aquí lo está diciendo. ¿Cuál es la manera entonces de recibir a Cristo? Es recibir al que Él envía. Y cuando recibe al que el Señor envía, recibe a Cristo. Y cuando recibe a Cristo, recibe al que le envió. ¿Y quién envió a Cristo? Fue el Padre. Entonces hay un orden. El Señor establece una cadena, vamos a decir, una cadena divina. El Padre envía a Cristo. Cristo envía a su apóstol. Y la iglesia recibe al enviado. Y al recibirlo, recibe a Cristo y recibe al Padre. Por eso creer en un apóstol de Jesucristo es creer en Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él ha enviado a su Hijo y su Hijo envió a los apóstoles. Entonces, si nos fijamos, otro punto más, cuando hablamos de lo que es la palabra de Dios, para muchos que van a distintas iglesias, ¿qué van a hacer allí? Viene el pastor o predicador que está al frente, abre las escrituras y una vez que les lee, les dice que eso es palabra de Dios. Veamos si eso es tan así. San Juan 6:63, ¿qué nos dice para la honra y gloria del Señor? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Entonces, la palabra del Señor, ¿qué es lo que es? Es letra, está en un papel, está en un libro. No, dice que es espíritu y es vida. Y solo puede venir ¿de dónde? Del cielo. Por eso nadie puede recibir la palabra de Dios leyendo la Biblia, estudiando teología o filosofía, ni aprendiendo exégesis, escatología en institutos religiosos. No, la palabra de Dios no se recibe así. O sea, todo aquello que lo que es sabiduría humana, pero la palabra viva, según Hebreos 4:12, la palabra viva viene directamente de Dios al hombre por medio de su enviado. Por eso en 2 de Corintios 3:6 dice, para la honra y gloria del Señor, el cual asimismo nos hizo ministros, hablándolo el apóstol Pablo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra,
sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Veamos qué nos quiere decir aquí. El cual asimismo no hizo ministros, fíjese, ministros competentes de qué cosa, de un nuevo pacto. El pacto anterior, ¿cómo era? De la letra, estaba escrita en tablas de piedra, por ahí ¿no es cierto? Los profetas recibían la palabra de Dios y que a una vez que la transmitían al pueblo, la dejaban en un testimonio escrito, escribían, ¿no es cierto?, en un papiro, ¿no es cierto?, o distintos métodos que usaban para dejar impresa la palabra que Dios había enviado al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel más adelante no desconociera lo que Dios había hablado y lo que había instruido. Ellos dejaban entonces por decir, una nota de lo que Dios había hablado. Entonces eso es un testimonio. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo que ahora ya no de la letra, son ministros competentes, pero ya no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces por eso dice que la fe viene por el oír, no por el leer. Alguien dijo que venía por el leer. No, la escritura, hay que hacer caso a la escritura, dice que viene por el oír. Y voy a tomar ya un último punto. Fíjense que, bueno, voy a así rápido porque sé que todos tienen que participar. La palabra de Dios para siempre está en los cielos, según Salmo 119, versículo 80. Sáqueme de la duda cuando dice que es por el oír. ¿El oír qué? El oír palabra de Dios a través de un enviado de Dios. Claro, entonces así estamos. Sí, porque si oímos otra cosa, pues no es correcto, ¿no? No podemos aceptar lo que no está en la escritura. Exactamente, y le voy a dar después, cuando termine mi exposición, lo que es hoy día, ¿no es cierto? Por sus frutos los conoceréis. Voy a explicar eso un poquito, pero quiero avanzar lo más rápido posible. Fíjese que Dios envía su palabra a la tierra, claramente la envía siempre a través de sus enviados. En el antiguo eran los profetas, lo dijo acá en Hebreos 1 y 2, ¿no es cierto? Que había sido enviada la palabra de Dios a los padres por los profetas. Ahora en estos postreros días no ha hablado por el Hijo. O sea, siempre la palabra de Dios viene a través de hombres de Dios. Ahora, ¿la palabra de Dios tiene misterios? Claramente que sí, tiene muchos misterios la palabra de Dios. Por eso el hombre, cuando lee la letra e interpreta y lo que él entendió, y salen disparados con todo viento de doctrina, formando iglesias hoy en día, ¿no es cierto?, que predican distinto unas de otras, diciendo que tienen el Espíritu de Dios, pero sin embargo el Espíritu de Dios dice que no los lleva a toda confusión, dice que los lleva a toda verdad y toda justicia, y sin embargo están en confusión constante. En Amós 3:7, ¿qué dice? Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a su siervo, los profetas. ¿Ok? O sea, viene una revelación, ¿no es cierto?, de parte de Dios. Veámoslo, Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ¿cómo hay misterio? Claro, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Exacto, como ahora es revelado. ¿A quién? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, voy a avanzar a otro punto. Para creer en un enviado de Dios, hay algo también que necesitamos. Por ejemplo, si nosotros, cuando vamos a nuestras reuniones, nos leen ahí adelante. ¿Qué nos están leyendo? Nos están leyendo el testimonio de lo que es la palabra de Dios. Pero cuando oímos a un enviado de Dios, en este caso a un apóstol de Jesucristo, ocurre lo siguiente. Hay hombres que Dios predeterminó para salvación. ¿Por qué? Porque conoce sus corazones y sabe los que han de ser sinceros y los que no han de ser sinceros. Entonces, fíjese lo que pasa. El Señor abre el entendimiento para que crean al enviado de Dios. Él es el que hace la obra. Entonces nosotros damos testimonio del enviado de Dios, pero nosotros no podemos,
¿no es cierto?, hacerlos creer, porque aquí viene una obra que es exclusiva de Dios. Él es el que abre el entendimiento y lo voy a demostrar con algunos textos. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hasta ese momento los discípulos no entendían, hasta que Jesús, ¿no es cierto?, les abrió el entendimiento. Así también hoy Dios abre el corazón, ¿no es cierto?, a quienes Él escoge para que comprendan y reciban a su enviado que trae esta palabra maravillosa. Otro ejemplo, Marta, la hermana de Lázaro. En Juan 11, 25, 27, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido. Entonces Dios abrió el corazón a Marta para reconocer a Jesús, que era el enviado de Dios en ese momento. Pedro también, ahí en en Mateo 16, 15 al 17, y les dijo, el Señor está hablando aquí, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién es el que revela? ¿Quién es el que abre el entendimiento? Es Dios. Entonces, aquí claramente también tenemos otro ejemplo. Lidia, la mujer de Filipos, por ejemplo, en Hechos 16, 13 al 15, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, a un apóstol del Señor. Y cuando fue bautizada, y su familia, dice, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. El Señor hizo la obra en Lidia. Entonces Lidia ya adoraba a Dios, claro, pero no conocía el evangelio verdadero. No lo conocía hasta oír a un apóstol. Eso es importante, hasta oír a un apóstol. Entonces el Señor le abrió el corazón, le abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para oír al apóstol Pablo. Así hoy también Dios abre el corazón del que Dios tiene escogido para creer también en el que hoy ha enviado. ¿Hoy hay apóstol de Jesucristo? Claramente que sí. Voy a tomar un último ejemplo ya, mi hermano, porque igual me extendió un poquito. En Lucas capítulo 24, 30 y 32. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió, les dijo y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Entonces, solo cuando el Señor abre los ojos, abre el entendimiento a las personas, el hombre puede entonces reconocer al enviado de Dios. Entonces, hoy en día hay enviados de Dios en la tierra, y para llegar a Cristo debo aceptar al que Él envía. Si yo no le acepto, no estoy aceptando a Cristo, porque Cristo dice que benditos son los que te recibieren, ¿no es cierto? Y por ahí di el texto. También lo último, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces la fe no es un producto humano, ni se aprende en escuela, ¿no es cierto? O se aprende por predicación de cualquier hombre. No, esto es un don concedido por Dios, que se manifiesta cuando Dios abre el entendimiento, abre el corazón a aquella persona para creer ahora
en el que Él ha enviado. Dios le pague, mi hermano Omar. Creo que me extendí un Bueno, poquito, yo le pero pago, hermano. Está mi hermano. está el señor Edmundo ahí todavía. Sí, solamente tengo una pregunta porque perdón, tengo que hacer ahorita alguna actividad que tengo pendiente. Sí, sí, adelante, adelante. Yo quisiera preguntarles entonces, ¿hay pastores llamados por Dios o llamados pastores o no los hay? ¿Y cuál es su función de ellos entonces? Ok, ok, yo, yo pudiera contestarle, de hecho, es nuestro deber contestarle, pero yo soy una persona que me gusta a mí chiquear, pero no solamente chiquear, darles el lugar verdaderamente a mis hermanos porque ellos están participando aquí. Hermano Fernando, ¿cree contestarle a nuestro gran invitado Edmundo? Sí, claro que sí, mi hermano. Adelante, hermano, adelante. Mire, en Efesios 4:11, el apóstol Pablo menciona precisamente también, déjelo busco, Sí, acá lo es, tengo, dice, ujú, y el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ok. Cada quien tiene su función, Así es. así como el cuerpo que ponía yo el ejemplo al principio, con ojos, con oídos, con boca, con nariz. Cada miembro tiene su función. Los apóstoles, la función es de llevar el evangelio por todo el mundo. Ese es su trabajo, Así llevar es. el evangelio. Ahora, el pastor tiene su función, pastorear. Él no va a ir por todo el mundo. Él es establecido en una comunidad, vamos a decir, en una iglesia, como Timoteo, como Tito. Le dice el apóstol Pablo, para eso te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. En un solo lugar, en Creta, en la isla de Creta, ahí te dejé. Ese es tu trabajo. O sea, Tito no iba a ir a Creta, luego a Corinto, luego a Galacia, luego no, no, no. Ahí te dejé en Creta. Esa es tu labor, ese es tu trabajo, que pues que mires lo deficiente, lo que hace falta. Si te das cuenta que hace falta un anciano acá, establécelo acá. Ese es el trabajo del pastor. Sí, por Dios escogido, claro, porque de eso se compone la estructura de la iglesia. Sí. La estructura de la Lo que iglesia. yo pregunto, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su Sí, papel pastorear, dentro de la obra de Dios? pastorear. Por eso es pastor, Ah, pastorear. pero ¿qué es pastorear? Porque me deja todavía un poco, con duda. ¿Cómo? Sí, ¿qué A es ver, dígame. pastorear? ¿Cuál es Pastorear es cuidar de un Porque rebaño. dice pastor y maestro, o sea, Sí, sí, o sea, mire, el pastor está en esta comunidad, en esta iglesia, él cuida si hay algo deficiente, ¿sí? Puede fungir de maestro, de enseñador, sí, enseñar a comer a las ovejitas, enseñar a conducirse, si van por un camino que no les, para eso es el pastor, para lo deficiente, vente para acá, allá te hace, te hace mal que te vayas por allá, vente. Ese es el cuidado que tiene sobre el rebaño el pastor. pues Ese es su, pastorear a las ovejas, a darles las de ovejas. comer, alimentarlas, ¿no? Exacto, exacto. Ese es su trabajo de él. Él no es salir a predicar, salir a conseguir más ovejas, no, no. Ese trabajo lo tiene el apóstol. El apóstol es ir y predicar y que salgan más ovejas. Y si Ujú. hay un lugar donde... Ujú. Y el, y, y el trabajo del pastor, ¿en qué se fundamenta entonces? Mire, el apóstol, vamos a decir de Timoteo, voy a poner el ejemplo de Timoteo. El Ah, apóstol Pablo llega a donde Timoteo estaba su madre, su abuela y la iglesia, la comunidad, y le presentan al apóstol Pablo cuando él llega ahí, a Timoteo. Ahí dice, ahí en Hechos 16,
y, y él quiere llevárselo con él. Se lo lleva para establecerlo. Mire cómo dice en Primera de Timoteo, déjalo busco. Rapidito, rapidito lo busco aquí. Timoteo, capítulo 1. Mire, dice en el nombre del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Así como a Tito le dijo, para eso te dejé en Creta. También a Timoteo le dice, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. O sea, Timoteo no andaba en todas partes, ¿eh? Como el apóstol Pablo llegó a un lugar, llegaba a otro. Ese es el trabajo del apóstol, ir por todo el mundo. Pero ellos, Tito y Timoteo no, ellos eran pastores. Ellos iban a cuidar de un rebaño. Ese era su trabajo, Iban a cuidar alimentarlos. iban a cuidar y alimentar las iglesias Exacto, establecidas, ¿no? exacto. Ellos no iban a andar buscando ovejas por otro lado. ¿Sabes qué? Aquí las dejo y voy a buscar otras ovejas allá No, al pueblo. No, ellos tenían un trabajo. Ese era el trabajo de Timoteo. Poniendo, por ejemplo, a Timoteo y a Tito, que eran pastores de aquel entonces, ¿no? Entonces, el trabajo de un pastor es cuidar de un rebaño. Si usted se da cuenta, hermano, no, en su iglesia no hay pastores, o sea, el pastor de aquí, ¿saben que yo me voy y quiero aquella iglesia? Me voy a poner allá y allá también. No, deben de estar en su lugar alimentándolas, cuidándolas, protegiéndolas, si hace sol, si hace frío, si llueve, o sea, en un término espiritual. Ese es el trabajo de un pastor. entonces sí es un trabajo por parte de Dios, ¿no? Con Sí, un fin, ¿no? así es, pero aquí la estructura de la iglesia, como venimos platicando, primeramente, en esta estructura de la iglesia, primeramente apóstoles. O sea, el apóstol se encarga de dejar a Timoteo en Éfeso, el apóstol Pablo. El mismo apóstol se encarga de dejar a Tito en Creta. Fíjense cómo son diferentes lugares. Uno en Éfeso y otro en Sí, Creta. Ujú. sí, lo que yo entiendo es que el trabajo del pastor, y no porque yo quiera defender a los pastores, pero la Biblia lo dice, Ujú. que son establecidos por Dios, Así con es. que usted lo ha comentado, y es bíblico, que tienen que alimentar a las ovejas, cuidar de Ujú. ellas y estar allí en ese lugar. Ellos no tienen por qué abandonar a las ovejas y irse a otro lado, porque no es su función de ellos, no es su Exacto. trabajo de ellos. Ahora, el trabajo del apostolado, ciertamente, como dice usted también, y como tenemos el ejemplo de Pablo, que él salió a las iglesias y estableció pastores, o sea, la estructura que esa iglesia necesitaba para mantenerse, Ujú. ¿sí? Exacto. Entonces, a lo mejor, digo, la iglesia donde yo voy no es apostólica, es pastórica, o no sé cómo le podríamos decir, Pastoral. Pastoral. pero está, pero está, Este, este, pero excelente, excelente, está excelente. establecida. Edmundo, me permite, es que creo que ya se va a retirar mi hermano Luis, nada más quiere hacer una aportación más, mi hermano Luis. Sí le podemos dar permiso? Sí, sí, claro, adelante, es de Adelante, ustedes hermano el Luis. live. Adelante, hermano Luis, adelante. Yo les agradezco que me escuchen. Sí, disculpe, mi hermano, lo que pasa es que sí, tengo que hacer algo, entonces, pero no quiero irme sin contestar también como estaba contestando mi hermano Fernando a Edmundo. Yo también le quiero dar respuesta a esa incógnita o pregunta que tiene. Voy a dar algunos ejemplos de para qué están los apóstoles, perdón, claro, justamente un apóstol es el que delega responsabilidades también en ancianos, en pastores, en diáconos, y voy a mostrar por el corto tiempo que tengo algunos textos bíblicos. Fíjense que en Hechos 6, Hechos 6, del versículo 1 al 6,
dice para la honra y gloria del Señor, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, estos son los apóstoles, los 12, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, que eran ellos quienes llevaban la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, o sea, les dieron ahora autoridad para que estén a cargo de la iglesia, por eso le impusieron las manos. Entonces, aquí vemos que los apóstoles nombraron a los primeros diáconos. Ellos no fueron elegidos en este caso por votación humana, no, sino aprobados por los apóstoles y establecidos con imposición de mano. Esto muestra, ¿no es cierto?, que solo el apóstol tiene autoridad para confirmar un ministerio dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, si alguien se ha nombrado pastor hoy en día o cualquier grado se haya puesto sin la imposición de un apóstol, ese grado que se puso no tiene valor alguno o validez ante los ojos de Dios. Ante el mundo, claro que sí, pero ante los ojos de Dios no. Voy a otro más ejemplo voy a dar. En Hechos 14:23 dice, para la honra y gloria del Señor, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí nuevamente constituyen entonces ancianos. Entonces Pablo, siendo apóstol, constituía ancianos, pastores o ministros locales en cada congregación para el cuidado de la iglesia. Esto muestra que el apóstol no solo predica el evangelio, sino que también organiza, estructura la iglesia conforme a la revelación que recibe de parte del Señor. Y ya para ir terminando, entonces, ¿el apóstol tiene autoridad sobre todos los ministerios? Claro que sí. 1 Corintios 12:28, que hace rato leyó mi hermana Karen. Y a unos puso Dios en la iglesia. Veamos lo primero. Primeramente, apóstoles. Luego, profeta. Lo tercero, maestro. Luego, los que hacen milagros. Los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Entonces, aquí dice claramente, primeramente, apóstoles. Eso indica orden de autoridad espiritual. Entonces, todo ministerio de profeta, maestro, diácono, evangelista depende del ministerio apostólico, que es lo primero que pone Dios en su iglesia. Entonces, si no hay apóstol, no hay iglesia viva, porque es Él quien recibe la revelación directamente de Cristo. Entonces, nadie puede nombrarse ministro a sí mismo. Hebreos 5:4 nos hace esa advertencia. Es importante este texto, no olvidarlo y estudiarlo. Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie puede tomar una honra que no le ha sido dada. Entonces, así como Aarón fue llamado y ordenado por Moisés, el apóstol de Dios hoy también hace así. Nadie puede tomar una autoridad por sí mismo. Debe haber un apóstol que en nombre de Cristo lo llame y lo prepare y lo confirme. Y termino con esto. Juan capítulo 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. ¿A quién envió? ¿Envió a pastores? No, envió a apóstoles. Entonces Cristo fue enviado por el Padre, claro,
y luego él envía a sus apóstoles y cada apóstol a su vez envía ministros con la misma autoridad espiritual delegada, ¿no es cierto?, en esa cadena, una cadena que no se rompe, ¿no es cierto?, mientras Dios tenga un enviado en la tierra. O sea, la autoridad, ¿en quién está puesta hoy en día? En un apóstol de Jesucristo, el cual delega responsabilidades y cuidados de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué? En pastores, en diáconos, ¿no es cierto? Y toda la otra jerarquía que viene después de lo primero que Dios pone, que es apóstol. Discúlpeme, hermano, que me haya extendido un poquito. Dios les pague, hermano, Dios les bendiga, y mi amigo Edmundo, le hago yo, antes de retirarme, mi amigo Edmundo, yo también hago en vivo, y le recomiendo seguir a mi hermano Omar, mi hermano Fernando. Si gusta seguirme a mí, hágalo también, porque yo hago en vivo y donde también siempre hablamos sobre todo lo que es la doctrina verdadera del Señor, y lo invito a eso, a seguir por ahora, porque es de más seguro que mis hermanos ya le van a hacer también algún tipo de